Hola, buenas tardes. Yo vengo en representación de FACME, que es la Federación de Sociedades Científicas que hay en España. Y lo primero que quiero aclarar es que el presidente de FACME era el que iba a venir, pero tuvo un problema por el que no podía venir y por eso estoy yo aquí en su representación. Pero vamos, desde FACME damos una importancia muy grande a todo lo que podáis organizar y estamos muy al lado de los estudiantes de medicina, como no podía ser de otra manera. Y yo os digo que estuve en la manifestación de Medicina igual a Máster y que yo como estudiante no hace mucho también viví el 6 igual a 0, que era una cosa un poquito en la que ya se empezaban a tener problemas en la carrera de medicina, porque el título de medicina, de licenciado en medicina, no te facultaba para poder ejercerla. O sea, que era un problema serio, pero lo resolvimos. Entonces, yo lo que os quiero decir es que creo que todos los implicados, la administración pública, las sociedades científicas, estudiantes de medicina, todos tenemos buena voluntad y queremos lo mejor posible, ¿no?, de la profesión médica, y yo creo que al final nos llevaremos el gato al agua. Voy a decir un poco cuál es mi visión, ¿no?, de estas preguntas que habéis hecho. Lógicamente, el doctor López Blanco pues, es de la Administración Pública, sabe muy bien cómo se ha cocinado esta cuestión, pero yo os voy a comentar simplemente que como muchas otras cuestiones, primero surge una ley y luego surge el reglamento para desarrollar la ley. Entonces, primero surgió la ley que intentaba armonizarse en esto con el mismo juego que hay que tener en Europa, y luego surge el reglamento, que está dando tantos quebraderos de cabeza porque hay muchas visiones, ¿no?, de cómo debe hacerse esto. ¿Y por qué surge la ley? Pues porque en Europa hay una tendencia integradora, lógicamente, pero no es un capricho, es una tendencia a que los profesionales europeos sean lo más parecidos posibles, para que haya una libre circulación de profesionales, para que un especialista en cirugía o en cardiología de cualquier Estado miembro pueda ejercer sin ningún tipo de problema en otro Estado y lo mismo un médico, sin más. Entonces, la primera pregunta de cómo surge la troncalidad, pues es un mandato un poco, ¿no? El problema está en cómo se desarrolla ese reglamento en forma de Real Decreto para que eso cobre la forma de vida y no perjudique al sistema de formación MIR que ahora tenemos. Y la segunda pregunta, ¿por qué implantarla? Pues por la misma razón, porque tiene que haber esa armonización. Lo que ocurre es que cada país es cada país. Hay algunos países en los que la formación troncal está dentro de las universidades. Se acaba la carrera de medicina con formación clínica supervisada, esos 2 años mínimos que empezó una directiva comunitaria a exigir. Sin embargo, en España eso no se ha podido hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que la formación troncal, esa que daría el marchamo de médico clínicamente ya aprobado o supervisado, que ha tenido una formación inicial, pues hay que hacerla a costa del MIR, que es lo que... Y entonces ahora, con lo de la formación troncal, se quiere un poquito mezclar a lo mejor 2 filosofías, que es conseguir ese perfeccionamiento del licenciado en medicina en tema clínico y combinarlo con lo que es otra cosa que es quizá un poco distinta, en mi opinión, que es con que se especialice en una especialidad médica. Entonces ahí entramos en conflicto. En FACME estamos un poquito preocupados con este tema y os puedo decir que yo no puedo decir que FACME opine de tal manera, porque en FACME hay 37 sociedades médicas. Un minuto. Gracias. Hay 37 sociedades médicas, ahora ya hemos admitido 2 más. Hay 39 y cada una tiene una posición distinta, de acuerdo a la troncalidad. Hay especialidades como ginecología, neurología, psiquiatría, dermatología, neurocirugía, que están muy preocupadas porque creen que pierden en la formación de especialización. Y hay otras especialidades que están muy complacidas con el tema de la troncalidad. Suelen ser las especialidades que tienen competencias y áreas mucho más comunes a otras, pues medicina interna, medicina familia, etc. Nada, yo creo que os he contestado un poquito a esto y bueno, pues ahora seguimos hablando. Yo la primera pregunta no sé la respuesta, porque precisamente en FAME nos quejamos un poco de eso.
de que no sabemos muy bien qué criterios se están utilizando para clasificar algunas especialidades concretas. Evidentemente hay especialidades genuinamente médicas y especialidades genuinamente quirúrgicas. Pero contestando un poquito al doctor López Blanco, otorrino tiene poquita carga quirúrgica y más médica o al revés, y ginecología son especialidades médico-quirúrgicas. Quizá dermatología es una especialidad poco quirúrgica, pero los dermatólogos defienden mucho su faceta quirúrgica, ¿no?, en su especialidad. Entonces son estas especialidades las que están dando más pelea en el tema de la troncalidad. Y la verdad es que se tiene un poco la percepción desde FACME de que no se está haciendo esto del todo bien, yo con todos mis respetos, porque el encaje en la troncalidad de algunas especialidades de ese plan de estudios para el MIR, para el médico MIR residente, en unas especialidades el encaje es muy bueno en algunos troncos, pero en otras especialidades se piensa que no. Y además es lo que os decía antes, que el hacer esa formación integral del médico como profesional polivalente se hace a costa, y eso es lo que denuncian un poquito algunas especialidades, se hace a costa de un periodo de especialización que ya de por sí es muy ajustado en algunas especialidades. Entonces, yo, por ejemplo, en mi especialidad en hematología y hemoterapia, el residente de hematología y hemoterapia no le estorba nada tener 2 años de formación común en medicina interna, en el tronco médico. No le estorba nada, porque la hematología y hemoterapia es una especialidad eminentemente clínica y de gran intensidad clínica. Pero, claro, es que tiene una gran cantidad de áreas y de competencias de especialización en las que, si desde luego tuviese que hacerse a costa de un periodo exclusivo de 2 años, ese MIR en hematología quedaría insuficientemente formado. Entonces, esto es lo que dicen muchas especialidades. ¿Y cómo mejorar la estructura de los troncos? 2 opciones que se dicen. Una, que no entren en el tronco algunas especialidades. Yo no sé si eso es legalmente posible. Yo creo que no, intuyo que no. Pero hay algunas especialidades que dicen que no quieren saber nada de esto y de hecho jugaron a ese juego. Ginecología, psiquiatría, dijeron que no, y luego resulta que se encontraron en el último borrador de Real Decreto dentro, incluidas. Entonces, claro, pusieron el grito en el cielo. Esa sería una opción si se pudiera plantear. Porque sí hay muchas especialidades y probablemente la mayoría se pueden encajar bien en los troncos constituidos. Y la otra opción para mejorar esto, pues sería el ampliar la formación MIR. Esa sería la otra opción. O sea, dice, sí, claro, vamos a estar 2 años formándonos en un tronco, vamos a ser médicos ya perfectamente formados en esta cuestión, en esta polivalencia, pero vamos a tener luego 3 o 4 años de formación especializada en la especialidad que yo he elegido. Entonces, esa sería una solución. Lo que pasa es que esa solución choca con un problema de financiación, creo que es el principal, que es que de repente amplía el sistema MIR y entonces eso puede resultar complicado y además habría que reajustar muchas cosas. Yo considero también que esta es una pregunta muy técnico-administrativa y que en un momento dado sí existe un sistema formativo pues que tendrá que adaptarse y habrá unos plazos y hay algún que otro órgano nuevo que crear, pero yo lo que sí creo es que hay que hacer primero un proceso de perfeccionamiento muy adecuado de cómo va a encajar cada especialidad para luego, para conseguir que luego cuando eso se ponga en marcha y se haga el experimento de arrancar este nuevo sistema de troncalidad, pues haya las menores distorsiones posibles, ¿no? Yo supongo que muchas de estas cosas, que son reformas de un sistema con el que se venía funcionando y se pasa a otro, pues por mucho que se quieran programar y tener a punto, pues siempre surgen luego dificultades, problemas que hay que ir resolviendo sobre la marcha. O sea que no solo pediría una capacidad de adaptación previa para hacer un sistema que de verdad haga un encaje adecuado de todas las especialidades, sino un sistema de adaptación posterior,
O sea, que no demos por terminado el sistema, empiece el primer día, sino que se vaya viendo qué problemas puede tener y que vaya teniendo como una especie de reciclaje continuo, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que toda ley tiene un espíritu y la ley nunca debe traicionar el espíritu que genera dicha ley. Este tema de la regulación troncal tiene un espíritu bueno, el espíritu pues, de la dinamización, de la mejor formación, de la homogeneización, ¿no?, del profesional médico. Pero claro, ese espíritu podría haberse traicionado si al final resulta que no conseguimos un sistema que de verdad forme buenos especialistas. Porque tenemos que ser médicos, pero también tenemos que ser especialistas. Yo no me metería en el lío de decir por qué el Real Decreto pueda no estar bien planteado. Yo creo que puede estar bien planteado de acuerdo a ciertos objetivos, pero conforme se va contrastando con los implicados, pues se va descubriendo que a lo mejor es mejorable y que en virtud de un necesario consenso pues hay que hacer una serie de modificaciones e ir acercando posturas en unas y otras cosas. Me parece muy positiva lo que ha dicho el doctor López Blanco, de que no hay una obligación taxativa y ni la va a haber, y que se ha hecho este proceso en un marco de diálogo y que va a seguir funcionando en ese sentido, porque creo que es importante para que yo pudiera contestar a la pregunta de si haríamos alguna modificación al Real Decreto, pues yo diría todas las que sean necesarias para que exista el máximo consenso en el Real Decreto y en lo que sea necesario para encajar ese reglamento. Porque si al final resulta que tenemos que ampliar la duración de algunas especialidades, pues supongo que habría que hacerlo, en virtud de mantener la calidad formativa. A lo mejor a los estudiantes no os gusta oír hablar de eso, porque decir, bueno, yo es que iba a coger neurología 4 añitos, cardiología 5 años y ahora resulta que me van a poner uno más. Pero tenéis que pensar que vuestro objetivo es formaros lo mejor posible, porque luego vais a ser especialistas y vais a estar muy solos en muchas situaciones y hay que estar muy bien formados.